Baixapa, Xerera Rodrigo Villalba Rojas, Xe Boejara nivel secundario, pe, a Universidad Nacional de Formosa, pe, Coanga Amombeuta PMPTI Marandu, Buku, Paraguay, literatura, Gera Cuatia Bebe Cuera, la literatura escrita en guaraní de la oralidad hacia el libro, Paraguay siglos XIX y XX. Ahora me presento en castellano. Mi nombre es Rodrigo Villalba Rojas. Soy profesor en el nivel secundario en la Universidad Nacional de Formosa. Y a continuación les voy a hacer una breve reseña que intenta hacer más un recorrido sobre cómo la literatura en guaraní adquirió una forma escrita desde la época colonial con la llegada de los conquistadores y el establecimiento de las primeras reducciones jesuíticas hasta, hasta nuestro siglo XXI. Si bien podemos creer que durante todo ese periodo la literatura pudo haberse desarrollado ampliamente, vamos a poder ver que a lo largo de ese tiempo se generaron diferentes disrupciones. Entonces, los ejes de esta exposición son básicamente tres. Vamos a hacer una síntesis histórica sobre estas transformaciones que se dan en el guaraní, especialmente en su escritura, ya que no hay mucha, y no voy a profundizar tampoco sobre las transformaciones a nivel de la oralidad. Otro de los ejes va a ser de qué manera el guaraní llega a convertirse, a construirse como lengua de la nación paraguaya a partir de las primeras manifestaciones de la literatura en guaraní criollo paraguayo. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Y cómo el guaraní durante la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco va a adquirir este estatuto cada vez más fuerte de lengua nacional. Por último, vamos a hacer un pequeño recorrido de autores de prosa y poesía en lengua guaraní, viendo cuáles son las formas que se dan en la actualidad, las más modernas, y cuáles fueron las primeras manifestaciones. En último lugar, vamos a ver algunas cuestiones muy puntuales de institucionalización de la lengua guaraní a través de las academias y la legislación. Para comenzar vamos a observar el siguiente mapa en el que encontramos se trata más que nada de un mapa hidrográfico de la cuenca del Río de la Plata, pero donde vamos a observar también el área de influencia del idioma guaraní y en el que me interesó especialmente cómo las misiones jesuíticas que están marcadas en rojo en el mapa van a generar un área de influencia en cuanto a conservación de la lengua a lo largo de los siglos XV y XVI hasta su expulsión de la corona española. Y para confrontar tenemos el siguiente mapa que indica el área de influencia de las lenguas tupí-guaraníes. En este caso se trata de un mapa etnolingüístico que fue desarrollado más recientemente. Ahí podemos ver que en la misma área donde tenemos marcada la zona de influencia de las misiones jesuíticas, actualmente hay una fuerte zona de influencia, especialmente de estas lenguas guaraníes. Para comprender el desarrollo de la escritura en lengua guaraní, tenemos que considerar tres estados o variedades de la lengua guaraní, teniendo en cuenta lo que expone Meliá a partir de su trabajo sobre el guaraní en el Paraguay en 1992, pero que fue replicando en otros ensayos y en otras investigaciones. Entonces decía, tenemos tres variedades. Por un lado tenemos la variedad indígena del guaraní, por otro lado tenemos la variedad reduccional o jesuítica del guaraní, y por último tenemos la variedad criolla o paraguaya. En cuanto al guaraní indígena, tenemos que tener en cuenta que se trata de una forma oral, de la que no se conoce un sistema de escritura, que posee un origen primitivo porque sabemos que proviene de las comunidades indígenas asentadas en toda esa gran región, esa vasta región que estuvimos señalando, y especialmente es una lengua, una variedad estudiada por la etnografía, la etnohistoria, la antropología. Esta variedad se define por el uso especialmente en las comunidades indígenas y que con el paso del tiempo
la población de hablantes fue reduciéndose. Vamos a ver lo que contrasta con lo que sucede con el guaraní paraguayo. En cuanto al guaraní reduccional o jesuítico, que es un guaraní muy coyuntural, pertenece a la etapa de las reducciones jesuíticas que señalé en uno de los mapas, que corresponde especialmente a los siglos XV y XVI. Las primeras gramáticas se dieron en el siglo XV, esto significa que fueron las primeras formas de escritura, y fueron modelos de escritura diseñados por los sacerdotes misioneros franciscanos y jesuitas. Esta forma, como digo, fue oral y escrita y fue especialmente empleada en las misiones. Se trató de una lengua creada en función de la doctrina católica. Bartolomé Meliá la describe como una lengua cristiana, y en función de eso lo que en el idioma indígena constituía una cosmogonía, en el guaraní reduccional constituirá una teología, y lo que constituye en el mundo indígena una cosmovisión, en el guaraní reduccional se va a reducir a la referencia a hábitos y valores cristianos. Sobre esta lengua solamente se conservan documentos escritos, que son los reservorios más grandes y más ricos que tenemos sobre el guaraní colonial de las reducciones. Se trata de gramáticas, tratados y algunos catecismos escritos por jesuitas y franciscanos. Por último tenemos el guaraní paraguayo, también llamado criollo por la gran zona de influencia que corresponde a Paraguay y Argentina. Se trata de un guaraní oral y escrito que fue desarrollado con fuerza a partir del siglo XX, pero que tuvo unas primeras manifestaciones ya en el siglo XIX. Al principio del siglo XIX, con algunas primeras escrituras, vamos a ver después. Después de esas primeras escrituras de los años 1810, 1813, hubo un lapsus en el que no se desarrolló ningún tipo o de lo que no quedó documentación sobre escritos, y recién a fines del siglo XIX, durante la guerra de la Triple Alianza, vamos a volver a encontrar años 1867, 1868, algunas expresiones en lengua guaraní paraguaya. Esta lengua podemos decir que nace en la época colonial a partir de los procesos de mestizaje. ¿Qué significa esto? Que los primeros colonizadores, los conquistadores españoles, en una relación de sometimiento y de acuerdo que son sometimientos velados con las comunidades indígenas, tuvieron una descendencia mestiza, y en esa descendencia mestiza podemos ver la doble influencia de la lengua española, que estaba representada por el padre, y la lengua indígena, que se transmitía a partir del contacto doméstico con las madres. Entonces las madres indígenas, y esto es una definición que da Bárbara Potas, las madres indígenas enseñaban a sus hijos el guaraní y a la vez heredaban de sus padres la lengua española. Esta lengua guaraní, por lo tanto, va a ser asimilada mayoritariamente por una sociedad mestiza. Y en consecuencia podemos decir, esto lo digo con cierta libertad, esta lengua tiende a mestizarse también, en el sentido de que genera mezclas con el castellano, formando esta variedad que podemos decir que es una variedad que conocemos como guarañol o yopara, y que actualmente es la lengua más hablada en nuestra región. Sobre los casos de los hablantes en Formosa, tenemos en el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Universidad de Formosa una profesora, la magíster Silvina Paz, que se encargó de realizar un estudio sobre el guaraní yopara en Formosa. Por último, esta forma, como dije hoy, es de uso extendido en la población campesina, es el que todos conocemos como el guaraní puro, el que hablan en la campaña, y el que supuestamente es el más antiguo y el verdadero guaraní, el guaraniete, dicen algunos. Solamente una parte de la población urbana en el Paraguay utiliza esta lengua. Actualmente en Asunción, por ejemplo, se ve como más reducido su uso, a pesar de que en ese país conserva, a pesar de que en ese país posee un estatus de lengua oficial desde 1992. También es una lengua, como dije, de influencia en todo el noreste argentino,
y en Corrientes posee un estatus de lengua cooficial con el castellano. Bien, en este esquema quiero que veamos cuáles son las diferentes variedades de guaraní. También es un esquema tomado del trabajo de Bartolomé Meliá sobre la lengua guaraní del Paraguay, donde se diferencian estas tres formas: el guaraní arcaico, el guaraní colonial y el guaraní moderno. Ahora, en estas tres variedades, estas tres etapas, podemos diferenciar lo que constituye el guaraní criollo, que Bartolomé Meliá lo sitúa durante la época colonial, y el guaraní paraguayo, que lo sitúa durante la época moderna. Aquí podemos ver que en la época colonial tenemos el guaraní jesuítico, que está en convivencia, podemos decir, con el guaraní criollo. Esto significa que el guaraní jesuítico y el criollo se desarrollaron en una misma sociedad en dos contextos diferentes. Uno en el contexto estrictamente misional o de las reducciones, y el otro en el contexto de la sociedad amplia del Paraguay. Este es otro esquema tomado del trabajo de Bartolomé Meliá, donde se intenta comparar los tres sistemas de escritura consolidados a partir del uso y de su aparición en textos impresos. Entonces tenemos el guaraní jesuítico con todas sus formas de expresión. En el centro tenemos el alfabeto tradicional, también con todas las formas de expresión de los sonidos, y el alfabeto científico, que es estrictamente desarrollado a partir de los años 50 en el siglo XX, que también tiene todas sus formas de expresión. Básicamente lo que vemos es que cada una de estas expresiones del guaraní escrito tiene su propio sistema de escritura que va generando oscilaciones. De hecho, a principios del siglo XX los escritores tendían a oscilar entre sus formas de representación de la lengua. Vamos a ver sucintamente un recuento de obras que se fueron publicando, desde las primeras, que son las del guaraní jesuítico, hasta los autores del siglo XX-XXI. En cuanto al guaraní jesuítico, tenemos tres autores claves. Y estamos hablando del jesuítico. Está el guaraní franciscano, que es previo a esto, que tiene un desarrollo también de gramática y de diccionarios. Tenemos a Antonio Ruiz de Montoya, que escribe tres obras fundamentales: El tesoro de la lengua guaraní, que es de 1639, es el vocabulario más rico que poseemos sobre el guaraní de esa época. Bartolomé Meliá señala que este autor hace un pequeño compendio también de algunas expresiones que dan cuenta del uso de la lengua en esa sociedad. También tenemos el arte y vocabulario de la lengua guaraní, que constituye una de las primeras gramáticas de la lengua. Y aparte de eso, en paralelo, en el mismo año 1640, se publica el Catecismo de la lengua guaraní, que son compilaciones de sermones y de prédicas para realizarse entre los indígenas, y de paso para el ejercicio de la lengua en los sacerdotes. Algunos años después, en 1724, Pablo Restivo, que va revisando la obra de Antonio Ruiz de Montoya, desarrolla el arte de la lengua guaraní, publica algunos vocabularios basándose en las escrituras de Antonio Ruiz de Montoya, adecuándolas al uso de su época específica. Es decir, algunas expresiones que resultan arcaísmos o algunas expresiones que Montoya no registra, Pablo Restivo las va añadiendo o las va limpiando de sus escritos. Por último, tenemos el primer escritor indígena que se conoce de lengua guaraní, que fue formado en este contexto misional, que se trata de Nicolás Yapuay, quien publica en 1724 los sermones y ejemplos en lengua guaraní. El caso de Yapuay es un caso testigo de cómo los indígenas fueron alfabetizados, fueron incorporados a la práctica religiosa activamente. Ahora hagamos un salto hasta el siglo XIX. Todo el periodo que queda de por medio es un interregno del que no se conservan registros, es decir, desde el guaraní, de las reducciones jesuíticas y después de la expulsión de los jesuitas, no se registraron y no se conservaron documentaciones en guaraní, salvo algunos manuscritos que no tienen fecha, y entonces no se puede saber de qué época específica estamos hablando. Recién en el siglo XIX tenemos otras expresiones del guaraní escrito,
impreso que corresponden a eventos claves. Entonces, en primer lugar, tenemos la proclama de Manuel Belgrano a los naturales de los pueblos de las misiones. Este es un texto de 1810 donde en misión de comunicar lo que sucedió durante la Revolución de Mayo, traduce esta proclama a 3 idiomas: el guaraní, el aymara y el quechua. Es el primer texto que nos da cuenta del interés que existía en los actores de la revolución para incluir a los pueblos indígenas en la manifestación y en el nuevo orden. Bien, después de este texto no se registran, no se han recuperado otras escrituras o impresiones en lengua guaraní. Esto significa que tenemos una gran laguna temporal, así como la teníamos antes, desde época de los jesuitas hasta 1810. Desde 1810 en adelante tenemos una gran laguna temporal en la que no se registran escrituras, especialmente impresiones en lengua guaraní. Recién vuelven a aparecer manifestaciones en esta lengua utilizada por el pueblo en los diarios de trinchera que se publican durante la guerra de la Triple Alianza, que enfrentó, ustedes sabrán, al Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay, y que tuvo consecuencias nefastas para el Paraguay, donde los países aliados llegaron a exterminar a la gran mayoría de la población, especialmente masculina. Esta guerra, que se dio entre 1865 y 1870, poseyó una forma de escritura de parte del ejército paraguayo, en el que se instalaban talleres de periódicos de trinchera, y en los cuales se publicaron 2 periódicos clave para la manifestación del guaraní en la escritura: el Cabichuí y el Cacique Lambaré, que fueron 2 periódicos que circularon en simultáneo entre 1867 y 1869, es decir, en el punto más álgido de la guerra, y que en el primer caso, estoy hablando del Cabichuí, al final de la publicación, en la última página, aparecían en una columna canciones en guaraní escritas por Natalicio Talavera, y en el Cacique Lambaré un caso modelo de la primera prensa escrita enteramente en guaraní, y se trataba de un guaraní hablado por la población mayoritaria. Estos documentos son los documentos claves y fundacionales que dan cuenta de las primeras expresiones del guaraní paraguayo impresas por el pueblo guaraní hablante. Recordemos que la proclama de Manuel Belgrano se trató de una traducción realizada con intereses específicos de los revolucionarios del Río de la Plata. En este caso, se trató de periódicos que intentaban enfatizar el deseo de defensa y de conservación de la integridad nacional del Paraguay. Es decir, que estos periódicos transmitían los valores nacionales y patrios que permitirían de algún modo reforzar la noción y la autoconciencia nacional del ejército. Después de la guerra de la Triple Alianza, que como mencioné recién, significó la derrota del Paraguay, el gobierno que se instaló fue un gobierno acordado con los países aliados vencedores. Entonces, este nuevo gobierno tenía un enfoque del progresismo de la generación del 80 en Argentina, y este progresismo veía con malos ojos al guaraní y lo consideraba una lengua bárbara, obstaculizaba el desarrollo de la civilización. Entonces, el uso de esa lengua se prohíbe en contextos específicos de educación y en contextos políticos, especialmente en los de la administración gubernamental. Después de este periodo de prohibición, si bien siguió siendo hablado por la sociedad, el guaraní impreso cae en una etapa de desuso, es decir, hay muy pocos textos que lo emplean. De hecho, no se escribe en guaraní como llegó a hacerse con el periódico Cacique Lambaré, y recién, después de diferentes operaciones intelectuales y de la circulación de pequeñas poesías y de algunas expresiones en el discurso académico, también en algunos periódicos, el guaraní va cobrando fuerza de nuevo entre los años 1900, 1910, hasta llegar con fuerza a 1915 con de nuevo una circulación en periódicos y revistas, y el autor que se encarga de generar una nueva presencia del guaraní en la circulación escrita y en clave de literatura
va a ser el escritor Narciso de Recordman, mejor conocido como Rosiclán por el anagrama de su nombre. Publica en 1917 el primer cancionero en lengua guaraní que se titula Ocarapotú. Este cancionero llega a tener tal fama y tan buena recepción por ser el primero que te dicen los comentarios de prensa que recupera el valor de la lengua nacional, que vuelve a publicarse en una segunda edición ampliada en 2 tomos en 1921. Esta edición fue todavía mejor recibida e incluyó al final como apéndice una recopilación de textos de otros autores que también escribían en guaraní y donde pueden verse diferentes formas de expresión del guaraní, no solamente en cuanto a cómo escriben la literatura, sino a cómo registran la lengua, cómo registran los sonidos de la lengua, de modo tal que determinados sonidos específicos de la lengua guaraní, al no existir una convención ortográfica, no poseían una uniformidad. Entonces vemos que el mismo texto, el mismo volumen de Ocarapotún posee al menos 3 o 4 modelos oscilantes de escritura del guaraní. Y después de Ocarapotú, y como un homenaje a esta publicación, empieza a circular en 1922 el cancionero de bolsillo Ocarapotú Cuemí, que constituye el primer cancionero bilingüe castellano-guaraní y que a lo largo de la historia fue la revista más vendida del Paraguay, con más de 256 entregas y más de 40 años de duración. Esta revista fue clave en el desarrollo de la Guerra del Chaco, vamos a ver enseguida. Estábamos en 1922, pasemos ahora a lo que constituyó la Guerra del Chaco en 1932 y 1935. Como sabemos, se enfrentaron Paraguay y Bolivia por la posesión sobre toda la región, la gran región del Chaco. Esto llevó a enfrentar a los dos ejércitos y movilizar ampliamente su población. En esta época la literatura se desarrolló de una manera tal que permitió que circulase la mayor cantidad de textos impresos en libros y en paralelo a los libros, ya sea en prensa o en boletines o en folletos o en cancioneros. Por ahí puede ser un dato poco relevante porque las guerras siempre generan una explosión discursiva, pero lo que nos interesa y lo que me interesa especialmente observar ahora es que estos textos que fueron publicados por fuera de los libros, en su mayoría fueron textos en guaraní. Las revistas, especialmente el cancionero Ocarapoto y Cuemí que mencionamos recién, permitieron que se genere la mayor circulación de textos en guaraní que pudo haberse dado en cualquiera de las etapas de la historia del Paraguay. Y también generó una proliferación de autores. Era una revista que permitía a todos, a cualquiera, colaborar con sus textos, así que todo el mundo mandaba, especialmente aquellos soldados que estaban en el campo de batalla, pueden escribir y mandar como correspondencia sus letras o sus canciones. Y como vemos en esta fotografía, se trataba de un ejército que iba a la guerra con sus instrumentos musicales y en las etapas de descanso podían hacer rondas de cantar canciones, componer y todo de manera anónima. En paralelo a esto, vale tener en cuenta que el guaraní fue una lengua estratégica. Esto fue así durante la Guerra del Chaco, pero también durante la Guerra de la Triple Alianza. Los batallones del ejército, los soldados, se comunicaban enteramente en guaraní y eso lo que hacía era obturar la posibilidad de que los aliados durante la Guerra de la Triple Alianza o los bolivianos durante la Guerra del Chaco pudiesen captar los mensajes, incluso si interceptaban los mensajes, se imposibilitaba el desciframiento. Y especialmente durante la Guerra del Chaco se creó toda una nomenclatura de expresiones en guaraní para referirse a determinadas armas, determinados lugares. Entonces, por ejemplo, el cururu guazú, que podemos pensarlo como el sapo grande,
hacía referencia, por ejemplo, a la ametralladora liviana. Como dije, tenemos una circulación de textos que fue de gran dinámica, pero que aún así permitió la emergencia de figuras que fueron fundamentales y que fueron después consagradas a partir de esta circulación de cancioneros. Ahí en la fotografía ustedes pueden ver el caso de Emiliano, pueden ver una imagen de Emiliano R. Fernández. Actualmente es uno de los poetas consagrados del Paraguay, es el cantautor más reconocido y que, sin embargo, durante la Guerra del Chaco, en la que él participó, era uno más de los combatientes. Si bien ya tenía ciertas publicaciones antes de la Guerra del Chaco, este evento y lo que él produjo como literatura, que fueron las canciones de arenga y que fueron los textos épicos y las canciones heroicas en general, donde se valorizaba la figura del mariscal, pero también de los soldados paraguayos, fueron elementos que apuntalaron su ascenso y su consagración como autor nacional. Entonces, el guaraní durante la Guerra del Chaco adquiere un estatus de lengua de literatura nacional y la literatura genuinamente paraguaya se escribe en guaraní. Estas son capturas de la revista Ocarapotucoemí, donde podemos ver a Emiliano R. Fernández en una de las portadas, dice poeta y soldado, insignia, ha sido colaborador de Ocarapotucoemí en su faz guerrera. Patriota de corazón, obtuvo su ascenso por créditos de guerra, lo que dicen bien alto de su patriotismo y valor de auténtico paraguayo. Si bien este tipo de publicaciones salían en Ocarapotucoemí, tenemos que tener en cuenta que también aparecían otras expresiones, especialmente como necrológicas, cuando había alguna baja en el campo de batalla, y sus compañeros lo que hacían era enviar ese comunicado a la revista para rendir un homenaje. Muchas veces este homenaje iba acompañado de algunas poesías, como en estos casos donde vemos a vemos la necrológica, diferentes combatientes y debajo los textos, poemas que hacen memoria de ellos. En conclusión, los cancioneros, esto es algo que dice Bartomeu Meliá, los cancioneros permitieron el desarrollo de una literatura sin libros, especialmente en guaraní, y en ese sentido generaron una tensión respecto de lo que constituía el canon, es decir, los libros que estaban ya legitimados por la sociedad. Autores y libros legitimados por la sociedad corrían por un andarivel y por el otro la literatura sin libros, que poseyó su propia forma de legitimación a través de la difusión por polcas. Eso es, eso es clave tenerlo en cuenta. Bien, entonces la literatura en guaraní paraguayo se desarrolla y prolifera gracias a la música. El cancionero, las letras de polca, guarañas, y en Corrientes y en NEA en general se da con el caso del chamamé. Pero en paralelo tenemos autores de teatro y poesía que fueron publicados en libro. Ahí no voy a hacer un recorrido de toda la lista, pero ahí tienen diferentes autores mencionados como iniciadores, continuadores y renovadores. Los iniciadores fueron los primeros en desarrollar estas formas de escritura en guaraní. Los continuadores fueron aquellos que fueron desarrollando nuevas experimentaciones, y los renovadores fueron aquellos que lograron sí una forma innovadora y que sobresaliese respecto de la tradición anterior. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los renovadores, hay una influencia muy grande de los estudios sobre los pueblos indígenas que se dieron a partir de los años 50. Es decir, la literatura de la renovación en guaraní vanguardista se da a partir de la lectura y el conocimiento de estos trabajos que se publicaron entre los años 50 y 70. En primer lugar tenemos y como eje de todo esto tenemos el Aguraputá de 1959, que es una recopilación de textos míticos del Ombudá guaraní y del Guairá, que realiza León Cadogan luego de realizar una observación inmersiva, es decir, observación participante de la comunidad indígena Mbua guaraní, de tal modo que lo bautizan como Tupac Bebé,
y estos indígenas le revelan lo que son los textos míticos sagrados de su comunidad. No cualquiera puede tener acceso a estos textos míticos, a estos textos sagrados, y la labor que realiza León Cadogan es una labor que permite una apertura de una cultura desconocida y de una mitología desconocida a, a- a todo el mundo. Como decía, estos textos son los que permiten la innovación y la vanguardia en la poesía en guaraní. Y esta vanguardia se da a partir de los años 70. Podemos pensar que estos autores fueron conociendo de a poco los textos y tengamos en cuenta que las relaciones entre la ciencia y la literatura no son inmediatas. Y entonces estos estudios que se dieron a nivel etnográfico, antropológico, fueron dándose a conocer. Podemos pensar que empezaron a salir en los 50 y que en los 70 recién se dan las primeras expresiones de la poesía basadas en esas experiencias. Tenemos como autores de referencia, entre muchos otros, a Ramón Silva, que es uno de los iniciadores de esta poesía basada en las prácticas rituales, culturales de los indígenas y que se fue bautizada por un estudioso, Wolf Lustig, como estilo Tangará. De Tangará, Tangará Tangará es el título de uno de los primeros poemarios de Ramón Silva, donde lo que resalta es la sonoridad y las aliteraciones, así como un desprendimiento total de toda la lógica y las convenciones de la poesía de raíz hispánica y en general de Occidente. Lo que se trata de reproducir en el estilo Tangará es básicamente la musicalidad de los ritos indígenas. Continuadores de este estilo tangará son Miguel Ángel Mesa, Susi Delgado y Feliciano Acosta, que de todas maneras a lo largo de los años fueron variando hacia otros estilos, pero en 1900, en los años 70 se fueron desarrollando en torno a esto, entre los 70 y los 80. Después tuvieron una apertura hacia otros modelos. Esto es en cuanto a poesía. Ahora pensemos en prosa y en narrativa. La prosa literaria en guaraní reaparece luego de varias décadas de silencio. Nos remontamos de nuevo hacia la guerra de la Triple Alianza. La prosa en guaraní, en la guerra de la Triple Alianza, se desarrollaba en las páginas del cacique Lambaré, 1867-1869. Ahora, después de eso no existen, no se conservan expresiones de prosa en guaraní, y el primer relato que aparece en guaraní es Caballuza Coapé de 1917, que aparece dentro del cancionero de Narciso Recolmán en su primera edición. Sin embargo, después, cuando hace la segunda edición, descarta el texto, no sabemos por qué, pero después de esa segunda edición no tenemos más registros de prosa en guaraní y recién vuelve a aparecer durante los años 70. Ahí tenemos una lista nueva de autores. De estos vamos a tomar Carlos Martínez Gamba, que es uno de los principales cuentistas, que es el cuentista, podemos decir, en lengua guaraní. Y como continuadores tenemos a Feliciano Acosta, Miguel Ángel Mesa y la aparición de la novela en el año 1982, la primera novela escrita en guaraní, con Calaíto Pomero de Tadeo Zarratea. Después tenemos desde 1982 y hasta 2016 un interregno donde no aparecen novelas en guaraní, sino hasta que Hugo Centurión Miranda publica Por el Grapme y al año siguiente Arnaldo Casco Villalba publica Tatucuá. Ahí tenemos estos autores. Estos son cuatro autores clave que tenemos que considerar para la narrativa de la novela. En el primer caso, Carlos Martínez Gamba es específicamente cuentista y desarrolló una literatura épica en verso con los relatos sobre la guerra de la Triple Alianza, que fue publicado ya en los años 2000. Tenemos en los 80 a Tadeo Zarratea, a Margot Ayala también, que publica una novela en Yopará. No es guaraní, pero es Yopará, así que es una de las, y es la única novela que existe en Yopará.
Y después tenemos ya en los años 2000 los casos de Hugo Centurión y Arnaldo Casco, que son los escritores más jóvenes, así que podemos pensar que tenemos por delante todavía mucha escritura en guaraní. Quiero mencionar que durante los últimos casi 100 años, especialmente a partir de los años 30, 40, que empiezan a aparecer las primeras gramáticas y diccionarios escritas en torno al uso del guaraní específicamente paraguayo, van a ir apareciendo diferentes gramáticas y diccionarios escritos por diferentes autores que interpretan a su modo de ver la lengua y en función de eso desarrollan estas gramáticas con sus propias propuestas de abordaje y sus propias definiciones, así como los diccionarios. La gramática más reciente y la que es la gramática oficial es la de la lengua guaraní, que salió en el 2018 a cargo de la Academia de la Lengua Guaraní, que es la academia reconocida por ley. Ahí tenemos algunos ejemplos de diccionarios que son los más divulgados y los más empleados. Y para cerrar, quiero hacer un breve recorrido del estatus que fue teniendo el guaraní en el siglo XX y considerando que había sido prohibido en los años 1870, después de la Guerra de la Triple Alianza, en ciertos contextos específicos, durante un largo periodo, a pesar de que fue empleado en las literaturas y en la prensa, también se dieron discusiones en torno a cuál sería el estatus y todavía durante la guerra del Chaco, a pesar de haber sido encumbrada la lengua como lengua por excelencia de la nacionalidad paraguaya, no poseía un estatus legal. Recién fue instituido como idioma nacional junto al castellano en la época de Stroessner en la Constitución Nacional de 1967 y adquiere rango de idioma oficial junto al castellano, es decir, es una idioma cooficial en la Constitución Nacional de 1992, donde se declara el carácter bilingüe del Paraguay. A partir de 1992, su enseñanza es obligatoria en todos los niveles educativos del Paraguay y la Ley de Lenguas del 2010 reconoce a ambos idiomas en una condición de igualdad frente al Estado. Esto propició la creación de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas y de la Academia de la Lengua Guaraní, que es la academia que se encargó de editar la primera gramática oficial y que inminentemente, porque todavía se encuentra en tratativas y en preparación, se publicará el primer diccionario oficial de la lengua guaraní. En fin, la misión estandarizadora y normativizadora de la academia puede ser puesta en discusión, ya que posee, si bien se trata de un comité de especialistas, este comité de especialistas está formado especialmente por estudiosos de la lengua guaraní que pertenecen al Paraguay, y la academia en sí no es una academia que involucre la participación de estudiosos de la lengua de otros países. Eso es todo para esta exposición y muchas gracias. Audiente.